del otro. El día de hoy, el tema que nosotros vamos a ver es el tema de inventarios. Este es el tema 6, que viene en la parte del capítulo 4 de la antología, que ustedes pueden ahí tratar de guiarse para que vayan al día con lo que es la parte teórica. Antes de continuar, que se me olvidaba, les iba a decir que el miércoles les quería proponer hacerles otro quiz, digamos, pero ese quiz también tuviera una cuestión más teórica. Bueno, no, igual lo vamos a hacer, pero podemos dejar la clase de repaso después de ese quiz. Puede ser no para el miércoles, si ustedes quieren, como para que se acomoden con lo que ahí puedan ver y hacemos la sesión tal vez el jueves. Lo hablamos al final, pero para que lo vayan pensando. El día de hoy entonces vamos a hablar de la parte de inventarios. Este tema de inventarios, la mayoría, o bueno, sí, casi que en su mayoría mencionaron que fue uno de los temas que más complejidad vieron ustedes el semestre pasado. Este tema de inventario se divide en diferentes partes. Una de las ventajas que nosotros tenemos acá es que nosotros ya venimos trabajando el tema de los inventarios, porque el tema de los inventarios es exclusivo, por decirlo así, de la contabilidad enfocada en una empresa comercial. Y recordemos que una empresa comercial, pues no es solo la que viene y revende un producto. Dentro de una empresa comercial también tenemos empresas que fabrican algunos bienes y servicios. Entonces, ahí hay un punto a favor que nosotros ya manejamos al menos este concepto de inventario. Sabemos que es una cuenta que nosotros utilizamos o para producir un bien o para revenderlo. Entonces es importante que lo tengamos ahí en cuenta. Dentro de este tema de inventario nosotros vamos a utilizar o vamos a tener que leer la NIC 02, que también va a estar habilitada en mediación virtual, que ya está en la plataforma de la cátedra para que ustedes la descarguen, que igual yo siempre se las pongo ahí en mediación virtual del curso que nosotros tenemos, para que lo vayan leyendo, porque recuerden que esto, una parte es teórica y otra parte es práctica. Si bien es cierto, el 80% es práctico, no deja de tener su peso esa parte teórica. Aquí nosotros vamos a hablar un poco acerca del concepto de inventarios, que ustedes ya lo conocen, la importancia del inventario, manera de ventaja que genera para las empresas, el manejo del inventario, el registro contable, que no se sale para nada de lo que nosotros ya hemos venido analizando, el cálculo del inventario, que tampoco se sale para nada de lo que venimos haciendo, el IVA en este manejo, que también ya hemos hablado del IVA, y la estimación de inventarios. Este tema de estimación de inventarios es un tema bastante interesante que lo veremos el próximo miércoles para ahondar al menos en temas generales el día de hoy. Para que vayamos, yo creo, un poco más lento, pero sí que nos queden claros estos temas para que no tengamos problemas así tan serios a la hora del examen. Recordemos que aquí nosotros lo que vamos a utilizar es algunas formulitas, algunas formas de presentar información que nos ayuden a calcular un inventario, que normalmente la vez pasada era con inventario que se perdía por algún acontecimiento, entonces básicamente es lo mismo que vamos a hacer hoy. Uno de los puntos más importantes cuando nosotros vamos a calcular el inventario es la base del costo de este inventario. Recordemos que nosotros tenemos diferentes tipos de inventario y lo podemos medir en diferentes bases para el cálculo de su costo. ¿A qué voy con estas diferentes bases? Que dependiendo de la cantidad de inventario que nosotros movemos en la empresa, nosotros podemos utilizar uno que sea más eficiente para nosotros. Vemos que aquí normalmente tenemos empresas comerciales y empresas industriales. La diferencia más grande de estas dos radica en que dentro de la parte de empresas industriales, nuestro concepto de inventario se divide también en procesos. Podemos tener materias primas, que al fin y al cabo son inventarios que utilizamos para la transformación y convertirlas, por ejemplo, en un nuevo producto, como el caso de los vehículos. Nosotros podemos tener dentro de nuestra cuenta de inventario temas relacionados, por ejemplo, con aluminio, por ejemplo, con llantas, con vidrios, todo eso. Y al final todo lo ensamblamos para tener un producto terminado que también es un inventario, que es el que nosotros vamos a vender. La empresa comercial, como nosotros lo habíamos visto anteriormente, elimina como toda esa complejidad y simplemente nosotros tomamos un producto ya terminado y lo revendemos. Y simplemente ese es el concepto que tiene detrás de esa cuenta que nosotros llamamos inventario. Esa es como la característica principal. Como les decía al inicio, nosotros aquí ya tenemos una ventaja bastante importante y es que nosotros ya manejamos este concepto de inventarios, así que no vamos a tener como mayor dificultad. Y esto es como manera teórica. Nosotros no lo vamos a ver tan pronunciadamente en
este curso el tema de las empresas industriales. Cuando ustedes lleguen a, yo creo que es contabilidad intermedia y contabilidad intermedia 2, ustedes ya van a poder desglosar el tema del cálculo en este caso es como el cálculo del costo de un inventario, pero en procesos, en un tipo de proceso. Entonces, aquí van a encontrar materias primas, mano de obra directa, mano de obra indirecta y todas esas cuestiones que se encierran más en este tipo de empresas. Que ahí, que ahí se van a tener un poco más de complejidad, pero en este curso casi que nos vamos a enfocar en esta parte de empresa comercial. Ahora bien, el tema alimentario es tan importante que nosotros tenemos, como para tener una idea más clara, tenemos que ver cómo manejan las grandes empresas estos inventarios. Normalmente, este tema de marketplace, más bien es market space, porque marketplace es como un mercado físico, pero en el mercado digital, que era como el concepto que se quería proponer acá, el tema del inventario juega un papel trascendental, juega un papel tan importante que las empresas que lo manejan de forma eficiente son grandes empresas, se vuelven empresas completamente gigantes y pueden tener una gran cantidad de recursos, porque esto le genera una ventaja competitiva. Nosotros podemos ver empresas como Amazon, y Amazon en sí no es una empresa o su modelo de negocio no está desarrollado para vender productos. Digamos, si bien es cierto, esa es la forma en la que obtiene recursos, su lógica de negocios o su grandeza en los negocios se encierra en el manejo de la gran cantidad de inventario que ellos tienen. Manejan un inventario con una eficiencia tan grande que uno puede solicitar, por ejemplo, un producto que se encuentra en este momento en Italia, no sé, en alguna parte de Italia, y que nos llegue específicamente en 14 días al lugar donde nosotros estamos, siguiendo una línea de procesos ya estipulados, identificando con ello todos los costos que tiene este proceso de envío, inclusive hasta la puerta de nuestra casa. Esa lógica que hay detrás de estas grandes empresas es lo que le da pie a ese modelo de negocios y a esa gran fortaleza económica que tienen. Y a lo que voy con esto es que manejar el inventario de forma eficiente se ha vuelto tan importante que si lo logramos hacer de forma correcta, nosotros podemos consolidar un modelo de negocio. ¿Ustedes conocen una empresa aquí en Costa Rica que tenga estas características? Profe, ¿qué preguntó? Disculpe. Que si conocen aquí en Costa Rica alguna empresa que tenga estas características, que tenga una, o que ustedes digan, tiene una ventaja significativa por el manejo de su inventario. Puede ser nacional o transnacional, no hay problema. Ah, pero pueden ser esos super Walmart, creo que tiene un buen manejo de inventario y tiene una ventaja competitiva con los demás. Súper. Sí, correcto. Este tema, pues normalmente de los Walmart, bueno, también de lo que fue Maxi Pali y Pali, que al fin y al cabo le pertenecen a la misma, no a la misma empresa, pero sino al mismo grupo. Tiene una característica particular de que sí, son grandes en el tema de manejo de inventario y compra de inventarios. Ellos compran tanto inventario que tienen un poder a nivel de mercado bastante significativo. Entonces, de ahí que ellos pueden explotar al máximo estos recursos. Y recuerden que tal vez esto se vuelve más complejo cuando uno también está tratando con productos que son perecederos y que se manejan a nivel de inventario o de stock de una forma muy rápida. Y esa es una de las características que hay en nuestro país, que una empresa tiene un gran poder de mercado. De ahí la importancia también de que nosotros a nivel de consumidores analicemos si realmente es ventajoso o no que una empresa domine de manera monopólica este concepto. Luego lo podemos ver también en este tema de los super, con la entrada de esos super que llamaban grupos económicos, grupo económico que era que era de chinos, que también manejan un gran volumen de inventario. Su modelo de negocio no es tan formal, por decirlo así. Ustedes pueden entrar a esos lugares y ustedes ven que a ustedes ahí los atienden en chancletas, en camisetas y, digamos, no existe una formalidad en negocios, pero tienen una ventaja bastante importante y esa ventaja es el inventario. Tienen un manejo de inventario y una rotación de inventario tan importante que pueden traer abajo los precios y con ello pueden generar una ventaja competitiva para estas empresas. Entonces, al final, son para segmentos poblacionales diferentes que ustedes al final deciden, por ejemplo, a dónde van a ir, dependiendo de los recursos que tengan, ustedes dicen, ok, la verdad es que yo prefiero ir a Walmart, o yo prefiero ir a estos super de grupo económico, o yo prefiero ir a PriceMart, que también tiene un concepto bastante parecido, pero este tema es muy, muy importante para las empresas y una vez que uno ingresa a ese tipo
de entidades, uno se va a dar cuenta que esto es uno de los puntos esenciales y que ahora muchas de ellas están tratando de migrar a ese mercado digital que no se ha logrado con la eficacia que otros desearían, ¿verdad? Porque hay empresas que creen que como poner, por ejemplo, el .com ya es una empresa digital y eso no es así. Día a día se crean millones de empresas con el bendito .com o la ola del .com que les llaman, o .com como le llamaban en inglés, y muchas de esas empresas fracasan. Entonces, el modelo de negocios detrás del manejo del inventario es un punto importantísimo para generar una ventaja competitiva. Así que es un tema pues bastante importante. El inventario, como les decía, esto va más a la parte industrial. Nosotros lo manejamos a nivel de materias primas, de inventario de productos terminados y de inventario de productos en proceso. Y materias primas, recordemos el tema, por ejemplo, de esto de los vehículos, que teníamos el aluminio para construir, por ejemplo, la parte de la estructura del vehículo. Una vez que nosotros pasamos ese producto a una línea de producción, tenemos inventarios de productos en proceso. Ya tenemos el aluminio con alguna forma, vamos a tener, por ejemplo, que conectar cables, poner vidrios, poner llantas, poner, por ejemplo, partes de un motor, luces, todo lo que conlleva este proceso de producción, y ese es el inventario de productos en proceso. Y luego tenemos el inventario de productos terminados. Una empresa que es de característica industrial maneja estos tipos de inventario. Y es ahí donde la contabilidad, por decirlo así, se vuelve un poco más compleja, porque hay que calcular el costo de cada uno de ellos. Y con cada uno de ellos, pues nos ayuda a terminar la parte del producto terminado y poder calcularlo ya de una forma final, ya para la venta al público. Pero este tema de productos en proceso es bastante interesante porque aquí juega un papel trascendental el tema de la mano de obra directa de las personas que trabajan en esa empresa y que no son parte como del estado de resultados que nosotros estamos acostumbrados a ver, donde simplemente decimos gastos por salarios. Aquí este tema no es válido. En el inventario de productos en proceso, si Joshua es un trabajador de una empresa, por ejemplo, como Tesla Motors, a nosotros no nos importa el salario de Joshua, nos interesa la eficacia que tiene Joshua en la producción de este producto terminado. No me interesa dividir su salario al final como un gasto, sino dentro del costo de ventas. ¿Cuántos vehículos puede hacer, por ejemplo, Joshua en su puesto de trabajo al día? Si él puede hacer 10 vehículos por día o 10 procesos de un ensamble de un vehículo al día, eso es el costo que él representa. Y si él, por ejemplo, gana 20,000 colones al día, nosotros hacemos esa división y ya sabemos cuánto es el costo de un proceso en este caso. Y en eso ya lo podemos tomar en tema del costo de ventas, que al final es importante. Entonces esa es como la clasificación. No vamos a andar mucho en eso porque esa manera de empresa industrial. Y aquí lo podemos ver. Tenemos materiales directos de fabricación, mano de obra directa, costos indirectos de fabricación. Esto es como a manera teórica para cuando vayan a los cursos posteriores, ustedes ya sepan. Cuando ustedes llegue Roberto Rodríguez, en algunos ya lo debe conocer, ya ustedes le dicen, bueno, ok, cuando nosotros estamos hablando de un producto que está en proceso, un inventario en proceso, nosotros tenemos varias cosas que intervienen. Tenemos los materiales directos de fabricación. Si nosotros estamos fabricando un vehículo, aquí tenemos tornillos, aquí tenemos diferentes cosas que son materiales necesarios para poder realizar ese producto. Mano de obra directa, vimos el caso de Joshua, que es un trabajador que trabaja en esa, vale la redundancia, en esa línea de ensamblaje. Y costos indirectos de fabricación, cualquier otro costo adicional que vaya a tomarse en cuenta en este proceso de producción. Todo eso tiene que ser medido con precisión para identificar el costo total de ese inventario que se está produciendo. Así que este tema es bastante interesante, es bastante extenso y no se preocupen, lo verán con mayor profundidad en otro curso. Así que ahí no hay mayor problema. Aquí tenemos el cálculo de las cantidades que forman el inventario. Podría decir que esto de aquí en adelante nosotros lo hemos visto completamente, a diferencia de los cálculos según la base del costo que vayamos a utilizar, pero nosotros ya sabemos que es un inventario periódico. Ya sabemos también que es un inventario permanente. Sabemos sus características. Por ejemplo, el inventario periódico no cambia en el periodo. Es decir, simplemente tenemos una cuenta de compras que se va cargando y se va cargando y se va cargando en el periodo de tiempo que nosotros hemos estipulado y al final es que nosotros vamos a determinar el costo de ese inventario
para transformarlo en esa cuenta de costo de ventas. Es decir, esto nosotros ya sabemos cómo funciona. El inventario permanente, también sabemos sus características. Este cambia constantemente, porque no se llama compra, se llama inventario. Y este inventario viene directamente asociado con la cuenta de costo de ventas. Por esa razón podemos decir que el costo de ventas es actualizado. Cuando ustedes ven un estado, perdón, no es un estado, es un balance de comprobación y les dice costo de ventas, ustedes ya saben de forma directa que están hablando de un inventario permanente. No cometan el error de llegar a prepararse ese tema, el costo de ventas, en un balance de comprobación y tratar de averiguarlo. Si ahí está, ahí está. O sea, ahí no hay nada que decir. Y cuando yo a veces hago algunos quizzes, yo soy muy, tal vez como para que no seamos tan, o sea, yo creo que es algo muy obvio. Por ejemplo, el costo de ventas, y si ahí dice cuál es el costo de ventas, no hay nada que hacer, lo copiamos y lo pegamos, no nos las compliquemos. Así que es importante que esos temas nosotros los tengamos claros. Aquí hay un punto que yo puse que fue este codiguito de barras, y es porque realmente este tema del código de barras para el manejo del inventario, si bien es cierto, luego tendremos las tarjetas de control de inventario y todas esas cuestiones, este tema del código de barras es sumamente necesario, es sumamente importante, y no es simplemente como para detallar el producto, o sea, su lógica es una lógica bastante pensada, es una historia inclusive de emprendedurismo abismal, de una persona que creó este código de barras. Y este código de barras cambió y revolucionó la forma en la que nosotros manejábamos el inventario. No sé si alguno sabía que la persona que lo creó era un muchacho, un joven, puede ser 26 años, más o menos, que tenía como tarea crear una forma para una empresa súper pequeñita de poder enumerar el inventario sin tener que estar registrando, por ejemplo, café o tal producto y X producto. Y en la playa, mientras pensaba, pues agarró la arena y la arena se fue entre las manos y él vio básicamente lo que sería el código de barras, es decir, un código que se puede cambiar una gran cantidad de millones de veces, que es casi imposible que se vuelva a repetir, y con esto poder ayudarnos a distinguir el producto. Y no solo distinguir el producto, porque cuando ustedes van a un supermercado y la maquinita marca este código de barras, no solo está diciendo, por ejemplo, que el café vale 1.200 colones. Le está diciendo también al sistema, si se compra, que este producto con este código en específico, que era, por ejemplo, un café, una bolsa de café, acaba de salir de nuestro inventario. Y es decir, si antes teníamos 100 bolsas de café, ahora tenemos 100 bolsas menos una bolsa de café, si fue una que se vendió, si fueron dos menos dos bolsas, así sucesivamente, hasta que nos pueda llegar una alarma, dependiendo del tipo de sistema y avance que tenga, si, por ejemplo, si hay menos de 20 bolsas, se hace un llamado, que eso también lo verán en otros cursos yo creo que es de gerencia de calidad, donde ustedes van a poder identificar cómo un sistema les puede ayudar a ustedes a darles un informe o a darles una alerta de cuándo es que ustedes necesitan solicitar inventario. Y eso tiene otros factores detrás. Por ejemplo, si ustedes están con un proveedor y ese proveedor le dice, bueno, no sé, Joshua, en el momento que usted me pide el inventario, le tarda 5 días en llegar, porque tal vez su proveedor viene desde San José. Y más o menos el tema de estos sistemas informáticos es que ellos saben cuánto se gasta al día. Entonces, él crea una alarma para asegurarse que de aquí a los 5 días que tarda en llegar su proveedor, usted todavía tenga inventario para que no se quede completamente sin nada. Este tema es bastante interesante porque cuando ustedes tal vez tengan un emprendimiento, sea una pulpería, un súper, lo que sea que ustedes quieran ponerse, ustedes no pueden esperar a que no haya algo para poder solicitarlo. Es importante saber en qué momento. Y eso lo verán más adelante y les quebrará la cabeza en otro momento, pero es importante que lo tengamos en cuenta. Costo de los inventarios. Yo sé que esto ustedes se lo manejan a tajo. Yo creo que está cabo, no sé, pero algo así. Yo sé que ustedes esto ya no lo... Hablarlo es como más bla, 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 pero es importante manejarlo otra vez. El tema del costo del inventario es para calcular al final el tema de su costo y tiene mucha relación con el costo de ventas que nosotros veníamos analizando. Por ejemplo, tenemos precio de las ventas de las compras brutas, descuentos comerciales, precio de neto de compras, más flete sobre compras, menos descuentos por pronto pago, y eso nos da un total de costo del inventario de 87,000.
Y aquí nos da la cantidad de unidades compradas, por ejemplo 100, y eso nos da un costo unitario de 870. Eso se parece mucho a la fórmula que nosotros veníamos hablando, pero nos ayudará bastante en los cálculos posteriores. Así que ya saben, esto es importante saberlo. No hay mucha variación. Las compras menos los descuentos comerciales nos da el precio neto de compra. Recuerden que a nivel de contabilidad esto no se registra. El descuento comercial, luego vamos a sumar los fletes sobre compras, les restamos los descuentos sobre compras y eso nos da el costo del inventario dividido entre las unidades para tener un costo unitario. Recuento, en este caso el recuento del inventario, es importante saber que aquí en estos ejercicios es convencional que nosotros escuchemos que se hizo un conteo físico al final del periodo. Ya nosotros lo hemos visto. Esto no es nuevo para nosotros, pero aquí va a ser más común. Por ejemplo, se hizo una toma física del inventario y se determinó que existían 25 unidades del producto X. Eso va a ser común aquí y ahí nosotros vamos a identificar el costo de ese inventario. Así que eso es básicamente el recuento. Pregunta, ¿ustedes creen que una empresa más grande se hace recuento físico de inventario? Por ejemplo, vamos al caso de Walmart. ¿Ustedes creen que hacen recuento físico? ¿O solo en temas digitales, con sistemas No, informáticos? no creo que hagan recuento físico. Es demasiado grande. ¿Quién cree que tal vez sí se pueda hacer recuento físico? Pero yo creo que sí. Así un recuento físico para más seguridad. Tal vez como a la hora de ingresar los productos. Vieras que en esas empresas, aunque sean bastante grandes, siempre hay alguien que se lleva los chicles en la bolsa, ¿verdad? Eso es común, o alguien que se come una uva cuando va por ahí, que eso es normal. Digamos, está dentro de lo normal, de las pérdidas aceptables para un negocio. No es como que diga, ¿qué tal persona se está llevando tal cosa? Obviamente, hemos visto casos en redes sociales donde alguien se lleva, o sea, que es increíble, pueden llevarse muchas cosas, pero eso es un tema interesante en la parte del inventario. Hay personas que entran a un local y se llevan mercadería. Y esa mercadería nunca pasa por la caja, que es donde nosotros encontramos el sistema informático, ahí donde viene y nos hacen el check para el precio y donde pagamos y donde automáticamente nos produce el inventario. Por esa razón, bueno, aparte de eso, también está, aparte de las malas costumbres, podríamos decir, está el tema que nosotros también podemos perder mercadería. Si nosotros perdemos esa mercadería, no hay forma de que perderla en el sentido de que se venció, de que se rompió y esas cosas, ¿verdad? No que se la llevaron, sino que, por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado, voy a admitir, una vez yo estaba comprando algo y se me cayó y yo como, la puño, ¿cómo voy a llevarme esto? No le digo que no, que haya sido nada. Sí me lo llevé al final, pero fue porque me obligaron, no me obligó la gente del local, claro está, y yo decía, no, pues se cayó sin intención y se rompió la bolsa, no, hay que llevárselo, pero mucha gente no lo hace. Bueno, yo no lo hubiera hecho, la verdad, porque digo yo, no es mi culpa, pero ese producto muchas veces vuelve al stock y ya está dañado, ya está roto. Hay cajas, por ejemplo, que son de productos perecederos como de lácteos, entonces ustedes vienen, abren una cámara, pum, se cayó, se reventó y tal vez no fue culpa, por ejemplo, de María. Y María dice, pues voy a pagar eso si no fue mi culpa. O sea, yo la vengo, la coloco ahí y luego ellos verán qué hacen con eso. Y eso es normal, o sea, eso está dentro de lo común. Por esa razón es, en estas empresas es importante llevar los dos, pero llevarlos en una cantidad de tiempo estipulado. Normalmente puede ser mensual, se hace un conteo físico mensual, no lo hace una sola persona, claro está, se puede dividir por departamentos y es donde uno hace el conteo físico de la cantidad de existencias que hay de un producto. Y ahí es donde uno va haciendo el check para ver cuánto es lo que hay. Pero digamos, en una empresa normal, sí es habitual tener ambas situaciones. Hay un mensaje en el chat. Sí, realmente se toma todo en cuenta. Ahí nos dicen que si se toman en cuenta las uvas que se comen. Esperemos que no sea una experiencia que nos estén contando, ¿verdad? Pero sí se toma en cuenta todo eso. Recuerden que al final la administración, la parte de la administración trata realmente de cuantificar todo, de controlar, administrar, dirigir, y eso encierra también el tema de las pérdidas que pueden haber por alguna situación. No es que esté mal, no está bien, pero tampoco
tampoco es que van a satanizar a las personas. Una vez tenía un amigo que trabajaba, el novio de mi hermana, por cierto, trabajó un tiempo en Maxipalía ahí, y decía que en el tema de cámaras tenían observados grupos que ellos le llamaban grupos organizados que se comían las frutas, imagínense. Entonces ya los tenían ahí bien visto y tenían puntos de aceptables. Por ejemplo, a nadie le van a llegar a decir, pague esa uva si usted comió 1, 2, 3 uvas. Pero, por ejemplo, si ya se está pasando, pues sí. Pero es curioso que hasta ese tema es bien resguardado y hay personas que se encargan de eso y son los que le llaman control de activos, algo así, no recuerdo cómo le llaman. Porque recuerden que el inventario es un activo. Entonces, esa es una forma de llamarlo. Y bueno, determinar, en este caso, si debe incluirse un artículo en el tema del inventario. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque es común que nos hagan trampas. Una vez leía un ejercicio que me pareció muy curioso y decía, por ejemplo, que María compró 1000 unidades de atún. Ya las compró. Pero no habían llegado a sus bodegas. Como no habían llegado a sus bodegas y no había mucha más información, el ejercicio lo que nos pretendía hacer a nosotros era que hiciéramos el registro de ese ingreso inventario como que si ya nosotros lo tuviéramos. Pero nos faltaba algo esencial para poder registrarlo como tal. Y era la posesión física del bien. Tal vez María ya tenía la posesión legal del bien, que fue la compra, pero no tenía la posesión física de ese bien y con ello el control económico del bien. Una vez que eso ingresara a nuestras bodegas, pues nosotros sí podíamos proceder a realizar el registro de lo que es la parte de inventario, pero ese tema es bastante interesante, así que es importante tenerlo en cuenta. Si leemos en un ejercicio algo relacionado con inventario, recordemos que la posesión legal del bien es que nos pertenece porque pagamos por él. Posesión física es porque está en nuestras bodegas, es decir, ya es mío, o bajo el acuerdo. Recuerden lo que vimos de los Incoterms, nosotros ya en determinado momento ya sabemos de dónde a dónde eso es de nosotros. Y el control económico del bien, es decir, podemos revenderlo para hacer nuestra actividad económica. Y nosotros seguidamente vamos a ver el tema de los tratamientos de los descuentos. Pero voy a revisar algo por acá. No sé, si todavía nos hace falta. Vamos a ver el tema del tratamiento de los descuentos. Este tema de los descuentos también nosotros ya lo hemos visto, no es nada nuevo. Recuerden que en el tratamiento de los descuentos nosotros tenemos inventario periódico, tenemos inventario permanente, tenemos métodos de descuento y básicamente lo que aquí vamos a hacer es como un repaso de eso. Aquí podemos ver lo mismo que nosotros hemos venido haciendo, entonces vamos a ser bastante rápidos en este tema, que nosotros vemos que una empresa vende a otra empresa a un precio de $200,000 menos un descuento comercial del 20% y le da condiciones de pronto pago. Recordemos que estamos en inventario periódico, entonces cuando nosotros compramos le llamamos compra, cuando vendemos, le llamamos ventas, que eso sí no hay variación. Entonces aquí tenemos cuentas por cobrar, contraventas, las condiciones por pronto pago y si paga o si no paga en los periodos establecidos. Punto importante, vemos que el descuento comercial, como ya lo hemos venido haciendo y esto nos sirve inclusive para este examen que viene, no registramos ningún descuento comercial. Recuerden, si dice descuento comercial 20%, no lo registramos. ¿El descuento en cadena lo registramos o no? ¿Qué creen ustedes? Creo que no se registra, profe. No, pero No no lo lo registramos. Correcto, no vamos a registrar los descuentos en cadena. Si aquí en vez de decir un descuento comercial nos dijera, bueno, hay veces nos dice descuento comercial en cadena, porque ese es el nombre correcto. Entonces nos dice un descuento en cadena del 2%, del 2,5,6%, ustedes saben que ese es comercial y por ser comercial no lo vamos a registrar, que es lo que pasa. Si paga antes de los 11 días, que es lo que nosotros estamos viendo por acá, vemos en este caso los bancos, la cuenta por cobrar. Bueno, aquí yo creo que hay un detalle porque debería estarse aplicando. Si paga después de los 11 días, descuentos, sí, yo creo que eso es al revés.
Para después de los 11 días porque sí, está puesto al revés. Esto era de acá para acá. Si esto es si paga antes de los 11 días, nosotros tenemos una reducción que hacerle del 2% por el tema de el descuento por punto pago. Y eso es el tema del descuento. Y aquí es si paga más bien después de los 11 días. Hay un detallito que se nos fue por tenerlo en consideración. Es como lo veníamos hablando anteriormente. Si no hay variación en ese tema. Recuerden, este tema de descuentos sobre ventas no aprovechados va en la parte de ingresos. Bueno, es que aquí estamos hablando del método neto, perdón. Entonces sí está bien, estamos hablando del método neto. Sin embargo, nosotros para este tema, nosotros no vamos a englobar este método según lo que entendí por la cátedra. Bajo este método sí está correcta la forma en la que lo realizamos. ¿Recuerdan por qué? El método neto tenía un supuesto y ese supuesto era que nosotros aprovechábamos siempre los descuentos. Entonces aquí ya lleva inmerso el descuento. Ahí falla no ver que decía método neto. Recuerden, tenemos el método bruto, el método neto. El método bruto no asume nada, el método neto sí aprovecha. Entonces por esa razón tenemos los descuentos sobre ventas no aprovechados que van en la parte de otros ingresos. Aquí seguimos con el método neto, pero ahora en el tema de compras el ejercicio es el mismo, pero ahora tenemos la parte de compras. Primero, se está aprovechando el descuento de forma automática. Tenemos la cuenta por pagar y si lo pagamos en los 11 días, no registramos el descuento porque ya está incluido y si lo paga después, sí tenemos que registrar el descuento sobre compras no aprovechados, que en este caso va a ir en otros gastos, que era lo que habíamos visto en la parte anterior. Luego tenemos el inventario permanente, que el inventario permanente también se puede manejar sobre el método neto o el método bruto. En el método neto del inventario permanente, que también es bueno que lo manejemos por aquello, vemos que ya aquí se aparece el tema del costo de ventas, dice que un 50%, y como nosotros estamos vendiendo, recuerden el asiento cuando uno vende utilizando el inventario permanente. Cuentas por cobrar o efectivo, costo de ventas, inventario de forma automática, siempre ambos con el mismo monto y el monto de las ventas. Recuerdan que el costo de ventas no se toma o no toma en consideración los descuentos. Recuerden que si nos dice que el costo de ventas es del 50% del precio del bien, ustedes no toman en consideración los descuentos. Aquí dice que es de $200,000. Si se aplicaron descuentos comerciales en cadena o normales, nosotros no lo vamos a tomar en consideración para el costo de ventas. Es el 50% de los $200,000, ambos en inventario y en costo de ventas. Y aquí vamos igual, como es método neto, si lo paga antes de los 10 días no pasa nada, si lo paga después ya vemos que no aprovechó un descuento sobre ventas y como es para nosotros en este caso, tenemos descuentos sobre ventas no aprovechados en la parte de otros ingresos. Compra igual bajo el método neto, nosotros vemos aquí que tenemos un inventario, ya no se llama la cuenta de compras, se está aprovechando el descuento, la cuenta por pagar contra bancos porque aprovechó la totalidad del descuento en el plazo establecido y si paga después no hace uso de ese descuento, pero como estamos en inventario permanente, nosotros no hablamos de descuento, hablamos de inventario. Ahí sí estamos bien, ¿verdad? Eso lo habíamos visto en la clase pasada y antepasada, yo creo. ¿O creen ustedes que vamos un poco más lento? Yo asumo, ¿verdad? Que eso ya lo habíamos hablado, por esa razón voy un poquito más rápido. No, pero por mí estamos bien así. Ok, perfecto. Bueno, antes de seguir aquí, sí vamos a detenernos un segundito, vamos a volver a las 10:02 para que el tema del cálculo, ya con lo que es la parte de control y los bases de costo del tema de inventarios, lo veamos más despacio. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a hacer es detenernos un poquito, volvemos a las 10:03 para que tengamos chance de analizar bien este tema del PEPS, el WEPS, el promedio móvil, ya son métodos o bases de costo para registrar en la parte de inventario, promedio ponderado para que hagamos todas esas cuestiones. Estamos. Nos veríamos a las 10:03. Okay, pero Menos participantes, pero yo creo que algunos me dijeron que van a hacer el concurso a carrera.
interno, entonces que iban a conectarse a una charla. Así que no hay ningún inconveniente con eso. Recuerden que al final, pues, las clases no son obligatorias y si alguno tiene algo que hacer que es importante en estas fechas, yo mismo les aconsejaría que traten de averiguarse bien, porque yo creo que a partir de este momento, luego ya vendría el 1 de febrero y días posteriores, si alguno quiere hacer algún trámite relacionado con eso, pues ya son estos días los que vienen para que se pongan al tanto, más si abren alguna charla o si hay alguna información que puede ser útil para ustedes. Es muy importante con eso. Y también identificar con eso a ver qué opciones pueden tomar. Esperemos que ya en marzo la situación cambie también. No sé si sabían que el ciclo inicia el 28 de marzo. Ya lo tenían presente. Va a iniciar bastante tarde como el año pasado. Ya sabían, chicos y chicas. Sí, profe, al menos yo ya sabía. Sí, es importante de tenerlo en cuenta para ver qué disposiciones se van a dar más adelante y puedan ordenarse un poquito con esas cosas. Porque normalmente se inicia entre el 7 y el 13, ahora se va a iniciar el 28, el año pasado se inició hasta en abril, pero si alguno quiere hacer algunas consultas, yo pienso que este mes que viene es trascendental para que lo hagan, hasta en el tema de saber el nivel de presencialidad que pueden tener algunos cursos. He visto ahí como en redes sociales que hay una lista de cursos, eventualmente presenciales, no presenciales, virtuales, no virtuales, pero bueno, alto virtual le llaman cuando un curso se le dice alto virtual, es que es como una mezcla de presencialidad y de virtualidad. Así que esa es como la característica, pero vieras que a pesar de que esa lista pasó por ahí, por redes sociales, yo la pude ver a nivel de carrera, pues no se ha dado ningún pronunciamiento que diga que no va a ser presencial. Recuerden que la directriz nos dice que es presencialidad obligatoria, a menos que haya una directriz que diga lo contrario. Entonces, me pareció curioso. Vamos a esperar qué pasa en estos días, si ya hay información. Sí, la mayoría de cursos decían virtuales. Sin embargo, la circular que yo creo que a todos se las enviaron hablaba de presencialidad obligatoria. Nada más que este tema de Omicron se las trae, ¿verdad? Así que son cosas que se salen de las manos. Pero bueno, es importante que ustedes averigüen bien eso, llamen y pregunten para que puedan organizarse con el tiempo. Los que les toca venir a vivir, bueno, yo no vivo en Liberia, entonces me queda un poquito más lejos Liberia, pero los que sí tienen que venirse a vivir a Liberia, que tengan la posibilidad de tomarse un tiempito, como consejo se los digo, porque los que ya viven ahí saben que Liberia es carito, hay que prepararse. Liberia tiene esa particularidad, entonces para que vayan haciendo apuntes y consulten todo lo posible este mes, que no se les vaya, y así ustedes ya pueden ir preparados. Bueno, vamos a continuar. Lo que sigue ahora, ya ahora es el tema o la parte de los costos, la base de los costos de este tema de inventarios. Recordemos que existen diferentes tipos. Está el PEPS y el WEPS, que es como lo que nosotros vamos a ver. Cuando nosotros hablamos de PEPS, nosotros estamos hablando de primeras en entrar, primeras en salir, y también pueden estar por sus siglas en inglés, que es FIFO, ¿verdad? Cuando ustedes vean FIFO, es una referencia del primeras en entrar, primeras en salir en inglés. Así que ambas son un sinónimo, por decirlo así. Recordemos que cuando nosotros estamos hablando en el tema de primeras en entrar, primeras en salir, pues básicamente lo que nosotros estamos mencionando es que los productos que nosotros vamos comprando de primero son los que se van vendiendo. Por ejemplo, si yo voy a vender zapatos, yo compré 10 pares de zapatos hoy y 10 pares de zapatos mañana, yo tengo que vender los primeros que compré, es decir, los que compré el día de hoy, para ir consumiendo ese inventario de forma progresiva y evitar con esto que se dañen los productos que yo voy almacenando.
Recordemos que la mayoría de los inventarios que nosotros manejamos son inventarios perecederos. Y cuando digo perecederos no es que son comestibles o no comestibles. La mayoría de productos en general se vencen. Pueden ser zapatos porque se despegan, pueden ser atunes porque se vencen, pueden ser cualquier cantidad de productos porque su vida útil va disminuyendo conforme pasa el tiempo. Entonces, el método más utilizado para el control de inventario siempre va a ser el PEPS, porque es lo que maneja casi la mayoría de la industria, donde los productos, por muy producto que tenga una vida útil más extensa o más corta, la forma más rápida de manejarlo, o no de manejarlo, la forma más eficiente, perdón, es utilizando el PEPS. Entonces aquí pueden ver esta imagencita que básicamente menciona lo que uno va haciendo. Va agotando las primeras que van entrando y así sucesivamente. Este tema tiene diferentes formas que nosotros lo podemos ver. Aquí vemos un ejemplo. Recordemos que aquí también tenemos inventario, por ejemplo, periódico e inventario permanente. Estas tablitas que ustedes ven aquí van a ser muy comunes cuando nosotros hablamos de inventario periódico. Y las tarjetas de inventario van a ser las que vamos a utilizar con mayor cantidad cuando estamos hablando de inventario permanente. Aquí vemos, por ejemplo, que no hay un inventario inicial. Eso lo pueden también corroborar en la antología. Luego tenemos una compra que se realiza el 22 de abril por 1000 unidades a un costo de 45 para un total de 45,000. Luego se hace una compra el 24 y así sucesivamente. Ya tenemos 46 unidades a 69,000. Si nosotros realizáramos, bueno, que aquí no aparece la venta, si nosotros realizáramos una venta de estos productos, los primeros que nosotros vamos a vender son estos. Se dice la compra el 22 porque fueron los primeros en entrar. Como son los primeros en entrar, van a ser los primeros en salir. Así que si a nosotros nos compraran 800 unidades de un producto, lo primero que vamos a hacer es vender 800 unidades de estas 1000 que cuestan 45. Y aquí es donde nosotros tenemos que cuidar esta base de costo, porque el costo es diferente. Y aquí es donde suelen estar las confusiones. Si nos compran, por ejemplo, 1200 unidades, vendemos estas 1000 unidades a 45 y vendemos otras 200 unidades a 46 de estas 1500 que aún tenemos. Esa es la forma en la que se maneja el PEPS, de primeras en entrar, primeras en salir. Y aquí viene la pregunta, ¿qué pasa cuando nosotros hablamos de un inventario permanente? Cuando nosotros estamos en este tipo de inventario es muy común, y yo creo que ustedes lo debieron haber escuchado, al menos los que estuvieron conmigo sí lo escucharon, y los que no, pues me gustaría que me dijeran el tema de las capas, que uno dice que maneja esto por capas, pero a veces esto suele tener ciertas confusiones. Cuando nosotros hablamos de capas, es que es una forma más fácil de entenderlo. Y veamos acá, por ejemplo, el inventario inicial, por decirlo así, era de 1000 unidades, con un costo unitario de 40 colones para un costo total de 40,000. En abril, no nos dice qué día de abril, se compran 4000 unidades a un costo de 42 para un total de 168,000. Venimos y las almacenamos aquí en nuestra, aquí se le llama saldo o cuenta así ya general. Tenemos ahora estas 4000 unidades, tenemos 40 a un costo de 42 para un total de 168,000. Y aquí se cumple una capa que le llamamos nosotros. Vemos que hay en inventario unidades que cuestan 40 colones y unidades que cuestan 42 colones. Y aquí finaliza nuestra capa. Cuando empezamos a realizar una salida, y yo aquí quiero ser muy enfático, que no es lo mismo una venta que una salida. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia de ello? Por ejemplo, voy a decirles un ejemplo que lo he visto en la forma en la que lo plantean en los ejercicios. Dice que una empresa compra inventario, veamos este mismo caso, compra inventario, 40,000 unidades de inventario a un costo de 42 colones. ¿Estamos claros? Simplemente lo metemos aquí. Y dice que vende, no se vende 1000 unidades a 70 colones. ¿Por qué creen ustedes que aquí no ponemos los 70 colones y ponemos 40? Dice que las compramos a 42 y luego vendimos a 70 colones. Pero sin embargo aquí nos aparecen 40 colones. ¿Por qué creen ustedes que no podemos poner los 70 colones en las salidas?
¿Alguien que me diga? Porque según el precio que se compró. Existe una explicación un poquito más profunda. ¿Qué creen ustedes que puede ser? Vamos, chicos, chicas, poder femenino ahora. Profe, tal Preguntar. vez como por el precio que se compraron, no se podría registrar por un precio distinto porque afectaría en cuanto a tal vez como al costo del que tendrían. Ese punto que dices es muy importante y es porque existe una diferencia muy grande en estas tarjetas en lo que es vender y lo que es el costo de tu inventario. Esta tarjeta, como mencionabas, es de costo de inventario, no de venta de inventario, es de costo de inventario. Y como es una tarjeta de costo de inventario, cuando ustedes vayan a un examen, cuando ustedes vean un ejercicio, ustedes en estas tarjetas solo van a colocar los costos. Si, no sé, si Juanito vendió eso a 70 colones, 80 colones, 100 colones, esa ya es otra historia. Pero lo que nos interesa saber es cuánto le costó a usted eso que le vendió a esa persona. Por ejemplo, si usted compró estas 40,000 unidades a este precio y luego sacó de su inventario 1,000 unidades, nos interesa en esta tarjeta cuál era el costo de esas 1,000 unidades que usted sacó. No cuál era su precio de venta, cuál es el costo de esas unidades que salieron. Entonces, lo que quiero que quede claro es que estas tarjetas son de costo, no de precio de venta. Porque los errores habituales en este tipo de ejercicio es que les dan esta parte de compras y uno se las registra muy bien. Y claro, la registra bien porque el precio de venta que alguien nos hace a nosotros, que es nuestra compra, es nuestro costo de ventas, por decirlo así, es el costo de adquisición de ese inventario. Y ahora bien, cuando nosotros vendemos, ese no es el costo, ese es el precio de venta. Si lo registrara la otra persona en su tarjeta de inventario para revenderlo, pues sí, pero para nosotros no. Para nosotros, utilizando el PEPS, lo que dice es que esas 1,000 unidades que nos compraron, las sacamos de las primeras unidades que teníamos que costaban 40, para un total de 40,000. Entonces, en nuestras capas acaba de desaparecer esta cantidad de unidades a este precio. Ven que no aparecen. Esto no puede aparecer o puede aparecer en las casillas y ustedes colocan un 0. ¿Estamos? Pues si no aparece, es válido. Y si aparece, puede ser un 0. Es una forma de manejarse así por capas. ¿Estamos claros ahí? Hay personas, inclusive, que es importante como hacer las aclaraciones, que no dejan estos espacios y que en vez de estos espacios automáticamente colocan los 1,500 y los 42, pero siempre teniendo en consideración el monto del inventario que nosotros tenemos. El semestre pasado se hizo un ejercicio que al final fue un enredo y se pecó en ese sentido, pero yo creo que la cátedra sí lo deja un poco más claro. Lo importante que nosotros tengamos claro acá es que esta es una tarjeta de costo. Como decía María, nos refleja el costo y ese costo no tiene nada que ver con el precio de venta. Así que no cometan esos errores. Si ustedes le dicen que tal persona lo vendió a 70, 80, qué bueno que lo haya vendido a ese precio. ¿Cuánto le costó? Eso es lo que nosotros vamos a registrar. Luego dice que en junio hace una venta de 2,500 unidades. Vean, vende 2,500 unidades. Vamos, por decirlo así, a nuestra bodega, a nuestra cuenta de saldos y vemos que todavía tenemos 4,000 unidades que cuestan 42 colones. Entonces venimos y esas 2,500 unidades las valoramos a 42 colones para un total de 105,000. Ya no tenemos 4,000, tenemos 4,000 menos 2,500, es decir, tenemos 1,500 a un precio de 42 para un total de 63,000. Y por último vemos que tenemos una compra que es de 3,500 unidades a un precio de 44 para 154,000 y las colocamos aquí que dice 3,500 a 44 para un precio total de 154,000. ¿Estamos claros ahí? Sí. Díganme si estamos claros, si no,
Repetimos, recuerden que estos ya empiezan a ser los temas como que empiezan a dar ciertos dolorcitos de cabeza. Bueno, damos por hecho entonces que todo está claro. Seguimos, este es el PEPS. Seguimos con otro método de evaluación de inventario que se le denomina promedio móvil. En este caso, el promedio móvil no va a determinar una a una el precio de los inventarios. ¿Por qué creen ustedes que no lo utiliza así como de uno a uno? ¿Por qué creen ustedes que puede ser un factor crítico para yo decir, no voy a utilizar el PEPS de esa forma, o si utilizo el PEPS de las primeras en entrar, las primeras en salir, pero el promedio ponderado no es que no se base en el PEPS, sino que lo que varía es el precio? Es decir, en vez de tomar en cuenta, vamos acá, en vez de tomar en cuenta estos 40 colones y esos 42 colones, yo hago un promedio. Y o sea, sí los voy sacando así, en línea, pero yo hago el promedio. ¿Por qué creen ustedes que es mejor hacer ese promedio? ¿O por qué creen que puede ser peor hacer ese promedio? A ver. ¿Alguien que nos diga? ¿Por qué creen ustedes que es mejor un promedio? ¿O por qué creen ustedes que puede ser peor? ¿O en qué casos creen ustedes que se puede utilizar bien? No, no va. Pueden batear, no hay ningún problema. Entonces, ¿Cuál fue la pregunta, profe? Disculpe, es que no la entendí. este tema del cálculo del promedio ponderado, tal vez vamos a ver acá. Aquí ve que este es un promedio ponderado. Ahorita vemos cómo se calcula. En vez de utilizar el precio unitario de cada una de ellas, hacemos un promedio y le damos un solo precio a todo. Es decir, todo lo que sale vale eso. Si fuera una tarjeta de inventario como esta, en vez de estar 1000 unidades a 40, 4000 unidades a 42, 1500 unidades a este precio, todas en un solo precio. ¿Por qué cree usted que es viable o por qué no podría ser viable? Porque sería el promedio donde no pierde ni gana. Tal vez. Eso es puede ser una forma, pero hay algo ahí más allá de este tema del promedio ponderado. Sí, profe, tal vez como para tener un solo costo unitario o de venta. Recuerda que este es un costo unitario, entonces es el costo para que eliminemos ahí el tema del precio de venta. Esta razón de costo tiene su base en la cantidad de productos que una empresa puede vender. Por ejemplo, si ustedes están hablando de una empresa que maneja o tiene una gran rotación de inventario, imagínense ustedes que, por ejemplo, imagínense que cada día venden 10,000 unidades de algo ustedes. Y eso para una empresa todavía es poquito. Hay empresas que manejan más. Ustedes saben qué cansado sería venir sacando 10,000 unidades o millones de unidades a un precio diferente. Las empresas lo que hacen con este método de evaluación por promedio móvil es ahorrarse ese proceso. Hacen un promedio ponderado y todos a una base del costo, tomando en consideración el precio total del costo de adquisición de esos productos. Entonces, al final, el promedio ponderado siempre va a ser igual al costo, que fue lo primero que dijo, yo creo que fue yo. No va a haber una pérdida por valuación. ¿Por qué? Porque el promedio ponderado siempre nos va a dar el costo total. Más bien nos ahorra ese proceso de estar asignando un precio a cada una de las unidades que se compran o que en este caso que salen de nuestro inventario. ¿Estamos claros ahí? Es decir, esa es la forma. Ahora bien, ¿cómo se calcula? Esa es la siguiente pregunta. Pero para calcularlo, yo creo que lo mejor y más conveniente es pasar un archivo de Excel. ¿Pueden ver el Excel por acá? Promedio ponderado. ¿Pueden verlo por acá? Sí. Sí, profe. Lo tenemos acá. Este es el inventario físico promedio ponderado. Otro punto, promedio ponderado normalmente se da en inventario físico. Vemos aquí la cantidad de unidades y este es el punto.
Para calcular el promedio ponderado es igual que como ustedes calculan las notas de la universidad. No sé si ustedes ven en mi matrícula que dice promedio ponderado, no les dicen promedio. Cuando dice promedio ponderado es que las unidades en este caso tienen diferentes precios. Y al tener diferentes precios, cada una tiene un peso diferente según la cantidad de unidades que hayan. Por esa razón, las que tienen más precio pesan más que las que tienen menor valor. Eso pasa con los cursos en la universidad, que es una forma de entenderlo. En la universidad no es lo mismo perder un curso que vale un crédito a perder un curso que vale 4 o 6 créditos. ¿Por qué? Porque el peso en ese tema del cálculo del promedio ponderado es más alto para el curso que tiene 4 o 6 créditos. Aquí pasa igual. Nosotros tenemos en este tema simplemente las unidades, que son 20,000, aquí tenemos disponibles para la venta, y vemos que estas unidades cuestan 40 colones para un total de 40,000, simplemente estamos haciendo el cálculo, 42 unidades a 4,000 y aquí tenemos el precio. Y al final tenemos el cálculo, la suma del precio total. Por decirlo así, vean, esta es la cantidad estas son las notas que ustedes sacaron sumadas. Supongamos que en contabilidad sacaron un 40 en el promedio. Y este es el peso del curso, cuántos créditos tiene contabilidad. Y así van ustedes con toda esa cantidad de cursos, ¿verdad? Entonces ustedes lo que están haciendo es la sumatoria. Para obtener el costo unitario, en este caso el promedio ponderado, ustedes lo que van a hacer es una división. Y lo que van a hacer en este caso es el costo total dividido entre el costo, en este caso, la cantidad total de unidades compradas. ¿Estamos claros ahí? El costo total de las unidades más la cantidad de unidades compradas. Yo aquí utilicé sumas, pero esto es igual. Es decir, aquí, bueno, ¿qué vamos a? Esto es como decir, este monto, que es el costo total, dividido entre la cantidad de unidades. Yo lo hice en suma para que ustedes vieran toda la cantidad de datos que se tomaron en consideración. Y ese es el promedio ponderado de 44.20. Es decir, tomamos en consideración el costo de todo ese inventario y lo dividimos entre la totalidad de las unidades que se compraron. ¿Sí estamos claros? Pues, chicas, sí. Sí, profe. Y ahora, pues, ya cuando hablamos de ventas, vean esto, que aquí se habla de una venta, pero igual, es el costo, no el precio de venta. Y al final tenemos una salida. Si ustedes se dan cuenta, nosotros no perdemos con este cálculo. Si nosotros multiplicamos las 20,000 unidades por 44.20, ustedes ven que nos da el mismo monto, 884,000. Es decir, en el cálculo del promedio ponderado para la evaluación de inventario, nosotros no tenemos pérdida por haberlo hecho así. Simplemente lo evaluamos por el peso relativo de cada una de las compras que realizamos según la cantidad. Entonces, ven, no hay variación. La cantidad o el costo es el mismo. ¿Estamos bien ahí? Entonces, vamos a seguir con la presentación. Y así es como nosotros obtenemos el cálculo por promedio ponderado. Vamos con uno que es bastante interesante y se llama promedio móvil. ¿Qué creen ustedes que varía del promedio móvil al promedio ponderado? Bueno, como lo dice la palabra, el promedio móvil se va moviendo. Es decir, cada vez que nosotros hacemos un movimiento va a tener alguna variación. Pero yo quiero que ustedes tengan claro algo. El promedio móvil se mueve cada vez que nosotros realizamos una compra. ¿Estamos bien? Cada vez que realizamos compras, nosotros movemos el promedio móvil. El promedio móvil lo que hace es cambiar constantemente el precio del bien, casi que eso es por una fórmula, para que sea más fácil tener un cálculo y se vaya ajustando. Esta tarjeta de inventario es muy parecida a la de las PEPs. Vemos que tenemos 1,000 unidades en el saldo, 40, a un costo de 40 para un total de 40,000. Luego compramos 4,000 unidades para un total de 5,000. A diferencia de esta la sumamos, 5,000 unidades.
y hacemos el cálculo del promedio ponderado. Que para el caso explícito, nuevamente, es mejor volver a un Excel y calcular. Vamos con el promedio ponderado. El promedio móvil, perdón. Vamos a eliminar esto. Esto es lo que nosotros tenemos. Siempre normalmente lo que vamos a hacer. Tenemos el inventario, que es el inventario inicial, 1000 unidades, a un costo de 40 para un total de 40,000. ¿Qué pasa aquí en nuestro saldo? Cuando hacemos una compra, nuestro saldo cambia. Ahora, antes teníamos 1000 unidades. ¿Y cuántas compramos? 4000. ¿Cuántas unidades tenemos ahora? 5000 unidades. Todavía no vamos a calcular el costo unitario. Nos vamos al costo total. ¿Cuánto nos costó ese inventario de 1000 unidades? Totalmente, 40,000. ¿Y cuánto nos costó en total ese nuevo inventario que acabamos de adquirir? 168,000. Es decir, en total, ahora nuestro costo cambió a 208,000. Y podemos calcular ahora sí nuestro costo por promedio móvil. Lo que nos costó en su totalidad dividido entre la cantidad que tenemos disponibles. Es decir, 41.60 colones el costo unitario. ¿Estuvimos claros en ese cálculo? ¿Sí lo entendieron bien? Sí, profe. Bueno, perfecto. Cuando nosotros venimos y vendemos, pasa lo mismo. Nos posicionamos en la cuenta de saldos y volvemos. ¿Cuántas teníamos? 5000 unidades. Como es una venta que se representa en salidas, pero toma en consideración el costo, no el costo del inventario, no el precio de venta. Recuerden, es una salida, es una venta, sí, pero toma en cuenta el costo del inventario. Habían 5000 unidades y salieron 3500 unidades. ¿Cuántas nos quedan? 1500. Dejemos este campito por ahí y volvemos al costo total. ¿Cuánto teníamos en costo total? 208,000. Pero nos salieron 145,600. Ahora tenemos en costo total 62,400. Ahora sí, el costo total que tenemos dividido entre la cantidad de unidades. Y si ustedes ven, da lo mismo. Y esa es una característica del promedio móvil cuando vendemos. El promedio va a dar lo mismo porque estamos sacando de las unidades que ya están valuadas, pero es importante tenerlo ahí en cuenta. Vamos ya a comprar otra vez. ¿Cuántas tenemos en nuestro saldo? 1500. ¿Cuántas compramos? 3500. Ahora tenemos 5000 nuevamente. Pero el costo puede variar. ¿Cuánto nos costaron? 62,400. Bueno, eso es lo que teníamos. ¿Y cuánto nos costaron las que compramos hace poco? 154,000. Ven que nos costaron más que las que teníamos antes. Ahora sí podemos calcular el saldo del costo unitario. Las 216,000 dividido entre la cantidad. 43.28. Aquí se va ajustando automáticamente porque yo lo tengo ya así. Entonces ustedes vienen y hay una venta. Esa venta es una salida de inventario y ese inventario se evalúa al costo de adquisición según el método de evaluación que estemos usando. Volvemos a este cálculo. ¿Cuántas unidades tenemos en el saldo? 5000. ¿Cuántas vendimos? 4000. Entonces nos quedan 1000. Vamos a los montos totales. ¿Cuánto teníamos en costo? 216,000. ¿Y cuánto vendimos? 173,120. O sea, venta de salida. Tenemos 43,280. Y ahora sí, el monto que tenemos dividido entre la cantidad de unidades. 43.28. Y es así que nosotros calculamos el promedio móvil. ¿Estamos claros? Vamos a quedar aquí un momentito. ¿Cómo lo vieron? Fácil, no está tan fácil. Lo repasamos otra vez. Yo todo claro, Profe, profe. tengo una duda. ¿El costo unitario de las entradas no varían entonces? Digamos, no es tan necesario el dato. No, si es necesario y muy necesario. Nada más que cuando usted
va a comprar algo, ese ya es su costo para usted de inventario. Si usted va a revender zapatos, por ejemplo, y yo se los vendo y yo le digo, bueno, Francine, yo le vendo a 42 colones el par de, bueno, $42 el par de zapatos. ¿Cuánto le costó a usted ese inventario? $42 unitarios cada par de zapatos. Por eso es que uno lo registra a ese precio, porque es el precio de adquisición y es su costo de inventario. Ahora bien, cuando usted vende, esta tarjeta es de control de inventario. Es decir, cuánto inventario ingresó, cuánto inventario salió, a qué costo ingresó y a qué costo salió. No a qué precio se vendió el inventario. Tenga en consideración que aquí no va el precio de venta. No, aquí es importantísimo tenerlo en cuenta. Esto no toma en consideración el precio de venta. No es precio de venta. Casi es el único punto que tenemos que tener en cuenta. Esto no es precio de venta. No cometamos ese error aquí. Esto no hay ningún problema, pero aquí precio de venta no. Otro punto. Si a ustedes le dicen cuál es el costo de ventas, ustedes suman nada más. El costo de ventas es esto. Son estas columnas. No sé qué pasa. ¿Qué pasa? No está funcionando. Esta es una forma de sacar el costo de ventas. El costo de ventas se ubica aquí abajo. Y es la sumatoria del costo total de las salidas. Ese es el costo de ventas también. Si a ustedes le preguntaran, les dan un ejercicio así, listo, y le dicen, calcule el costo de ventas, ustedes no se asusten, simplemente vienen a la parte de salidas y suman todas las salidas y listo. No hay nada que hacer, ese es el costo de ventas. Pero lo importante aquí es que sepamos cómo se calcula el promedio móvil, porque esto sí lo preguntan. Es como lo más común que pregunten. Por eso les consulto, ¿estamos claros ahí del manejo de este promedio móvil? ¿Estamos bien? ¿No estamos bien? Bueno. Sí, profe. Profe, el promedio móvil es diferente al promedio ponderado. Correcto. Véalo así. El promedio ponderado va a ser para inventario físico o periódico. Es normal. El promedio móvil es para inventario permanente. Estas tarjetas que usted ve acá son de inventario permanente. Estas son como para inventario periódico. Y la diferencia más clara en este caso es que el promedio ponderado, como es en el caso de las notas de la universidad, toma en consideración el peso total. Si usted hiciera esto por promedio móvil, cosa que al menos en la antología no viene, ni en el libro, y por esa razón no tiene sentido tal vez como explicarlo, cada vez que usted compra, actualiza un costo total, como pasa en el anterior. Compró, actualizó costo. Compró, actualizó costo. Compró, actualizó costo. Nos lo vamos haciendo. O sea, compró, actualizó costo. Aquí no. Aquí usted compró todo. Y una vez que usted compró todo, sacó, sumó la cantidad de unidades, sumó el total y lo dividió. Y eso le dio ya el total. Esa es la diferencia más grande. Periódico, permanente. Y aquí esperamos que todo haya sucedido. Y en el promedio móvil, vamos, cada vez que pasa algo, hay que hacer un registro. Véalo aquí, aquí hay una compra. Hay compra, hay cambio de precio. Hay compra, hay cambio de precio. Por eso el promedio móvil siempre va a cambiar cada vez que nosotros realicemos una compra. ¿Estamos? Esa es como la diferencia más grande, pero a nivel de cálculo sí es bastante diferente. Esa es como la característica principal. Y bueno, volvemos a la presentación. Y ya ahora sí todos sabemos de dónde salen esta tablita de saldos. Como consejo, es importante ponerse a hacer eso. Igual forma ahora, bueno, no ahora, el miércoles les va a quedar una tarea de inventario y ya un caso también para que ustedes puedan ir desarrollando este tema de inventario de una forma más profunda. Vamos ahora al revés. Última en entrada, primera en salida. Este método asume todo lo contrario de lo que asume el PEPS.
Recuerden que el PEP decía que si esto fue lo primero que entró, es lo primero que sale. El WEBS, que es la última en entrar, primera en salir, asume que la última que entró es la primera que sale. Entonces, es una forma muy diferente, excluyendo así los costos antiguos. Si ustedes ven, estos costos no son tan, no tienen un peso tan relativo acá, y es bastante interesante. Y por eso se dice que este tipo de inventario va desactualizado. ¿Por qué? Porque va tomando lo último que va entrando a la empresa. Bueno, aquí viene un ejemplo, pero antes de un ejemplo aquí, yo creo que más adelante venía cómo se usa. Tal vez ahí vamos a hacer, antes de empezar a explicar eso, ¿cuándo creen ustedes que nosotros podemos utilizar un método de inventario por webs? Último que entró, primero que salió. A diferencia de los exámenes, ¿verdad? Porque cuando uno hace un examen, puede que el último que haya entrado sea el primero en salir, pero en inventarios, ¿cuándo creen ustedes que es válido? Un ejemplo, tal vez. Y ahí, profe, depende el local. Por ejemplo, en los supermercados, pues depende cómo los acomoden. Bien, verás que en supermercados no, porque todos son perecederos. Y como son perecederos, usted necesita que sí o sí la lógica sea que lo último, lo primero que entró, sea lo primero que salga. Por ejemplo, si usted en un supermercado compró sandías, usted no puede dejar almacenadas las sandías que compró hace mucho tiempo para venderlas que se acaban de traer. No funciona así. El control de inventario sería venda primero lo que compró primero y ahí va metiendo después para que no se vayan dañando. Así que el supermercado tiene una diferencia. Que ya hubo una pista, ¿verdad? Hablamos de perecederos. ¿Qué creen ustedes que sí podemos vender utilizando este método? ¿O que sí podemos trabajar utilizando este método? ¿Algún ejemplo? Profe, no sé, como tornillos, cuestiones así que no tienen fecha de caducidad. Sí, ese es un buen ejemplo, la verdad. Y ahí el factor clave, aquello que no tenga factor de caducidad. El tornillo tal vez no tiene esa fecha de caducidad, entonces simplemente nosotros lo vamos almacenando y como que no nos importa mucho. Pero otro punto que tomamos en consideración es que el bien tal vez sea muy difícil de transportar. Entonces, si el transporte de este bien es complejo, tal vez no sea útil, por ejemplo, vender el primero que se realizó. Y eso pasa probablemente en empresas constructoras muy grandes. Si usted vino y construyó, por ejemplo, una viga de un puente, usted la construyó en algún lugar específico para llevarla directamente a la zona de forma más rápida. Entonces, esa rapidez que usted necesita para poder llevarla hace que en vez, supongamos que la empresa está en Guanacaste. Yo fabrico aquí, bueno, no sé, tal vez algunos ahí conozcan un poco de construcción. Yo aquí produzco, por ejemplo, algunas secciones o tramos de una infraestructura de un puente. Y estoy aquí en Guanacaste, esta es mi empresa. Me contrata una empresa de Cartago para hacer un puente. Y yo tengo que construir un tramo de ese puente. Entonces, en vez de trasladar una sección de ese puente desde aquí a Guanacaste hasta Cartago, yo hablo con otra persona y le digo que la vamos a fabricar allá en Cartago. La fabricamos ahí y de una vez la trasladamos a la zona. Como trasladamos eso a la zona y a pesar de que puede que yo tenga esa misma infraestructura aquí cerca y ya lista, me es más conveniente y más práctico y menos costoso fabricarla en otro lugar y trasladarla por lo difícil que es eso y por el peso que esto tiene. Esa es una característica también de las webs. Puede que ustedes tengan productos que no son perecederos, productos de alto costo de transporte y por esa razón sea más fácil producirlos en otro lugar y la primera que llegó, en este caso la última, a pesar de que no la habíamos hecho, es la primera que se vende. ¿Estamos claros ahí? Es como la característica. Y aquí vemos un ejemplo. Es muy parecido al PEPS. Es el contrario, pero es parecido. Aquí teníamos 1000 unidades, 40, un costo de 40 para un total de 40,000 y compramos 4000. Entonces ahora tenemos de 1000 y tenemos de 4000 a este costo. Luego vendemos.
Y nuestra tarjeta de inventario es una salida. Vendimos 3.500, no salieron 3.500 unidades. ¿A qué precio? Si están en webs y ustedes toman 40, ya está malo. Webs nos dice que es la última en entrar. Estamos. Entonces nos vamos a 42 para un total de 147,000. ¿Cuántas nos quedan? Nos quedan 1,000 unidades de 40 y nos quedan todavía 500 unidades de esas 4,000 a 42. Y en ese momento yo vine y realicé una compra de 3.500 unidades a 44 y una vez la sumo. Ahora tengo 1,000 a 40, 500 a 42, 3.500 a 44. Vengo y vendo 3.500. ¿Cuáles vendo? Las últimas que tengo. Tengo 3.500 a 44 a ese monto y ya no tengo estas. Y automáticamente también estoy vendiendo 500 unidades más. ¿A qué monto? A 42 por un costo de 21,000. Y si nos hubieran dicho 501 unidades, ¿qué hacemos? Vendemos 500 unidades a 42 y abajito ponemos una unidad a 40. Y así vamos sucesivamente. Ahora compramos 7,000 unidades, 45, y tenemos 1,000 unidades a 40 y tenemos 7,000 unidades a 45. Digamos, la forma de calcular esto no es tan compleja, es bastante parecida a las PEPs. ¿Estamos claros ahí? Yo sé que con la práctica va a ser un poco más viable el asunto, pero es importante ahí que tengamos claro cómo funciona. Bueno, ¿qué pasa cuando hay devoluciones? Recuerden que en todo este proceso que hemos visto de empresa comercial han sido muy comunes las devoluciones. Las devoluciones en las tarjetas de inventario también se toman en cuenta. Las devoluciones lo que hacen es que van a ir en negativo, dependiendo si es una devolución sobre compras o si es una devolución sobre ventas. Si es una devolución sobre ventas, van a ir negativas en la parte de salidas. Y si es una devolución sobre compras, van a ir negativas en la parte de entradas. Así que esos son los puntos que tenemos que tener claros. Y esto es que la devolución se aplica bajo el mismo método de registro. No pueden ustedes combinar la devolución. Si ustedes están utilizando el promedio móvil, ustedes tienen que considerar el precio del promedio móvil para esa devolución. Si ustedes están utilizando PEPs o webs, utilizan también ese mismo método. No podemos variarlo. Para este tema, cuando son un inventario físico o periódico, es bastante sencillo, digamos, no hay tanto problema. Aquí no estamos hablando ni siquiera del método de evaluación que se está usando. ¿Qué pasaría si fuera promedio ponderado? Tomamos esos 884,000 y los dividimos entre 20,000 y nos da el promedio ponderado. Aquí nos está diciendo las ventas que hubieron, 17,500, y luego hubieron ventas por 2,000. En total hay 19,500. Por decirlo así, todavía habían 500 unidades por ahí. Pero nos devuelven 2,000. Entonces ahora tenemos 2,500 unidades. En este tema también, si no nos dicen el tema de las devoluciones, nosotros las agregamos nuevamente al inventario. Este tema aquí no tiene los otros cálculos, pero es muy común que simplemente le agregamos el monto que estamos utilizando. Igual si fuera PEPs, podemos sacarlas uno por uno. Si fuera promedio ponderado, un solo precio, sacamos todo. Así que esa es la forma. Ahora bien, lo difícil aquí es cuando nosotros nos ponemos a hablar ya en tema de tarjeta de inventario para la parte de inventario permanente. Otra vez, costo de ventas. Vean, aquí tenemos el costo de ventas, que es la sumatoria de los costos totales de las salidas. Esta devolución que ustedes ven aquí es una devolución sobre ¿qué? ¿Sobre ventas o sobre compras? Según lo que hablamos hace un segundito. ¿Ven que está en negativo aquí en las salidas? ¿Devolución sobre ventas o devolución sobre compras? Bien. Ventas. Es sobre ventas, correcto. Las salidas van a ir las devoluciones sobre ventas, las entradas van a ir las devoluciones sobre compras en negativo. Entonces vemos este ejercicio, que yo creo que está en PEPs. 1,000 unidades, 40. 4,000 unidades,
4,000 a 42. Vendimos 1,000 unidades, 40. Para un total de 40,000, las vendimos todas. Pero luego de esas unidades que vendimos, nos devolvieron 500. Y esas 500 a qué precio, porque estamos en webs igual a 40, es decir, 20,000. Y las volvemos a agregar a nuestro inventario. 500 unidades a 40 para un total de 20,000 y seguimos teniendo 4,000 unidades a 42 colones para un total de 168,000. Y aquí se registra una compra, 3,500 unidades a este precio, que son las que se toman en cuenta a consideración. Y vean acá, costo de ventas, 40,000 menos los 20,000. Y tenemos un costo de venta de 20,000. Así son las devoluciones que nosotros vamos a tomar en consideración. Y ustedes pueden ver que es una devolución sobre ventas. Bueno, ya aquí vamos finalizando la parte de lo que es las hipótesis que nosotros tomamos en cuenta para la parte del costo de los inventarios. Ya vimos varias, yo creo que son las únicas que nosotros vamos a manejar en este tema de inventarios. Pregunta tal vez así, ¿cuál creen ustedes que es la más, o cuál creen ustedes que es la mejor? ¿Cuál creen ustedes de las que vimos es la mejor? Vimos las PEPs, vimos las webs, vimos el promedio móvil, vimos el promedio ponderado. ¿Cuál creen ustedes que es mejor? Si son muchas unidades, sería la de promedio, ¿no? Pues aquí la respuesta tal vez sería que dependerá del tipo de negocios. Cuando ustedes lleguen a un negocio, dependiendo el negocio que ustedes estén desarrollando, ustedes pueden utilizar el método que más se adapte a sus necesidades. Por ejemplo, si nosotros estamos en una constructora como las que hablamos, pues ya sabemos cuál es el que más se adapta a nuestras necesidades. Si estamos en un supermercado, ya sabemos cuál se adapta más a nuestras necesidades, pero lo más importante acá es que esta hipótesis de flujo de costos tome en consideración los costos de ese inventario, los costos reales de ese inventario. En algún momento veremos un detallito ahí más adelante, que es donde nosotros tenemos el valor neto de realización, pero no es en este momento, que es donde se baja ese costo de los inventarios. Esto lo veremos la próxima semana, pero es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Dependerá del negocio y siempre que nosotros tengamos en consideración el costo del inventario que nosotros adquirimos, tanto de las devoluciones que nosotros hicimos como de las devoluciones que nosotros nos hicieron. Eso es el método que nosotros vamos a utilizar, el que se ajuste más a nosotros. Vemos aquí la variación que tiene. Vean las cantidades, por ejemplo, pues a nivel de resumen, identificación específica. Bueno, este tema de identificación específica no hay mucho que ver. Cuando nosotros hablamos de identificación específica por completo, lo que estamos hablando es de un método que nos dice cuánto vale la unidad en específico, en el momento específico. Entonces ahí no hay como mayor variación. Y nos dicen las unidades se vendieron unidades del 5 de abril a un costo de tanto. Pues ya nos dicen específicamente cuál. Tenemos PEPs físicos, PEP perpetuo, promedio ponderado físico, promedio ponderado perpetuo, que perpetuo es permanente, web físico y web perpetuo. Y aquí ustedes pueden ver las utilidades. Entonces ahí ustedes van a darse cuenta que el inventario va a variar dependiendo de las condiciones que nosotros utilicemos. Y no es que uno sea mejor que otro, simplemente las condiciones son diferentes. Y cuando esas condiciones varían, nosotros vamos a adaptarnos a la que sea más conveniente para nosotros. Luego de esto vamos a tener que hacer un ajuste por costo de ventas. Ya vamos a finalizar, que es lo mismo que nosotros venimos haciendo. El ajuste por costo de ventas ya lo habíamos hecho antes, es la fórmula del costo de ventas. Y aquí lo vemos. Recuerden, costo de ventas, inventario final, descuento sobre compras, devoluciones sobre compras, inventario inicial, compras y flete sobre compras. Es simplemente el registro convencional que nosotros veníamos desarrollando. No hay ninguna variación, pero es importante verlo porque recuerden, el inventario necesita el costo de ventas. Y la fórmula que utilizamos es la misma. Costo de ventas es igual a inventario inicial más compras menos inventario final. Y las compras netas, compras más flete sobre compras, menos descuento sobre compras, menos devoluciones sobre compras.
Esa es una forma. Y los asientos de cierre, los mismos que habíamos visto anteriormente. Cerramos cuentas acreedoras, que es la parte de ingresos, que tenemos ingresos por ventas y otros ingresos que pueden ser por interés o pérdidas y ganancias. Pérdidas y ganancias, en este caso sería ganancias en la venta de algún activo contra la cuenta de pérdidas y ganancias. Cerramos cuentas deudoras, que es importantísimo que las cerremos. Vemos acá el costo de ventas, que es el más representativo que tenemos que cerrar. Y cerramos la cuenta de pérdidas y ganancias. Esto también nosotros ya lo manejamos completamente. Va a ser reforzado en este tema de inventario. Y el cálculo en un estado de resultados, ustedes ya lo saben también. O sea, esto no es nuevo para nosotros. Ventas, menos devoluciones sobre ventas, menos descuentos sobre ventas, nos dan ventas netas. Costo de la mercadería vendida, inventario, aquí tenemos, ¿verdad? Inventario inicial, compras, flete sobre compras, descuentos sobre compras, devoluciones sobre compras. Nos da compras netas. Aquí tenemos mercadería disponible para la venta, menos inventario final, nos da el costo de ventas y eso nos da una utilidad. Registro de asientos para inventario. Bueno, es igual, nosotros ya lo habíamos visto. Yo creo que aquí son los mismos asientos que nosotros realizamos en empresa comercial, así que no vamos a ahondar tanto para este tema. Cuando compramos o cuando vendemos, el tipo de inventario nos dirá si es inventario físico, que es periódico, o si es inventario permanente. No va a haber mayor variación ahí. Como les digo, son exactamente los mismos. Y vamos a parar acá, que es la parte de transacción con moneda extranjera, relacionada con el costo de adquisición del inventario, para prepararlo del quiz y que lo hagan ahora por la tarde. Nuevamente, este tema de inventario, yo sé que viene cargado de información. Así que es importante que nosotros no nos quedemos solo con lo que vemos acá en la clase. Es sumamente necesario que vayamos a las prácticas que están en la antología y tratemos de desarrollarlas. Yo voy a dejar una tarea de la antología porque es necesaria no hacerlas. Bueno, sí, no, porque al menos tenemos prácticas ahora de otra área, pero es bueno de verdad que vayan ahí palpando un poco la situación, qué es lo que ven. Este tema de moneda extranjera se las trae, el tema del inventario, son poquitas cosas, pero cargados ya todos en un solo tema, ya nos da dolor de cabeza. Y si a eso le sumamos el tema que sigue la próxima semana de efectivo, se nos vuelve peor el asunto. Así que no dejemos eso atrasado, estamos claros. Este tema no es tan extenso, pero sí es importante que lo tengamos. Así que ahí vamos a ver otros temas más adelante. Está el valor neto de realización, que lo veremos la próxima semana. Pero sí, eso sería todo, chicos. Tenemos 2 horas, voy a preparar bueno, ya está preparado, pero voy a ver unos temitas ahí del quiz para que saquen el tiempo